Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 12 de marzo del año 2021 con nuestra 10ª videoconferencia de Médicos Unidos por México. El día de hoy, para mí en lo personal, es muy agradable y seguramente muy enriquecedora la plática porque va a ser tecnología para ver y compartir bibliografía médica. Este tema también va a ser muy, no solamente generacional de actualizarnos, sino que voy a tener el gusto de presentar a dos personajes que llevan el mismo nombre y el segundo apellido diferente. El doctor Antonio Arista Viveros, médico muy conocido, pediatra, infectólogo, egresado del Hospital Infantil de Sonora, egresado del Hospital General de México, certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría, certificado por el Consejo Mexicano de Infectología, ex jefe de Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital General de México, profesor de la Clínica de Infectología en la UNAM, director médico de la Escuela de Prescripción Médica, y también presento junto con él a su hijo, al doctor Antonio Arista Jalife, Comunicaciones y Electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero en cibernética y sistemas computacionales, profesor de tecnologías móviles en el Instituto Politécnico Nacional, investigador de inteligencia artificial aplicado a las ciencias biológicas, profesor de programación y desarrollo de sistemas. Cedo la palabra al doctor Arista. Bienvenidos, adelante. Hola, buenas noches. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y pues que presentarles también a mi muchacho, a mi chamaco, que pues también es doctor, aunque no es doctor en medicina. Y pues para pasar rápidamente al tema, porque quiero que sea un curso teórico práctico, que todos aprendan a hacer sus códigos QR y que podamos compartir la bibliografía en sus computadoras, en sus presentaciones. Muy bien. Sin mayor preámbulo. Perdón, tocayo, se fue el sonido, perdón, habilítalo. Ok, listo, ¿ya se escucha? Ya te oyes bien, gracias. Ok, bueno, pues el virus que nos obligó a entrar al futuro. Parece increíble y que esto iba a tomar mucho tiempo y prácticamente de un día para otro, pues nos cambió la vida a todos. Y entonces lo que vamos a ver hoy es que en la nueva normalidad, que no, obviamente no puede ser normal lo que estamos viviendo, pero en la nueva normalidad necesitamos comunicarnos mejor. Y para ello, pues les vengo a platicar sobre los códigos QR. Les voy a decir para qué sirve un código QR, cómo se crean, cómo se leen, cómo se hacen y cómo podemos sacar el máximo provecho de ello. Para empezar, les quiero decir, yo creo que ya ustedes se han dado cuenta, en el periódico El Economista en Estados Unidos, pues sacó un comunicado muy bueno, ¿sí? Un suplemento, en donde efectivamente, si lo meditamos, la educación nunca regresará a ser igual. Las escuelas, las carreras universitarias, diplomados, posgrados, cursos, clases, lo estamos viendo todos los días. Ahora será todo en línea. Y la telemedicina está avanzando rapidísimo y el sistema médico está migrando prácticamente y rápidamente con esta pandemia a un sistema digital con tecnología a distancia. Vamos a hacer diagnósticos que estarán asistidos por nuevos dispositivos que va a haber con smartwatch y otros gadgets. Y también me gustaría recomendarles un libro que al final, o si no, se los mandaré por chat, sobre la ingeniería del futuro, que es un libro que parece que está pronosticando todo lo que está pasando y lo que va a pasar.
Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando ahora? Bueno, tenemos menores gastos, pero tenemos más ahorros, mayores ahorros. La economía de México se contrae, pero ahorra más. Y la electrónica, sobre todo a los que nos cuesta más trabajo, que ya no somos de la generación actual, de los jóvenes, sí, pues es y seguirá siendo el producto más preciado y adquirido. Y por lo tanto, todos los que estamos en este chat, en este grupo, tenemos que aprender más rápido, sobre tecnología, sobre finanzas, sobre marketing. Debemos tener una interacción médico-paciente, y no solamente médico-paciente, ¿no?, sino médico a médico, podernos comunicar. Entonces, el comercio electrónico va a crecer, está creciendo tremendamente. Estoy seguro que muchos de ustedes ya piden todo su súper, su mandado al Sam's Club o al Walmart, a donde ustedes quieran, y lo están haciendo cada vez con mayor frecuencia. Tan es así que verán que el 50% de las tiendas físicas van a cerrar, ¿sí? Y las que sobrevivan tienen que rediseñar su experiencia para adaptarse al nuevo futuro. No va a haber, afortunadamente, más noticias falsas. Va a haber nuevos modelos de información y noticias médicas transparentes, ¿sí?, con contenidos confiables. Vean ustedes, aquí les estoy mostrando un celular en donde ya podemos verificar que la bibliografía médica puede ser verificada si es cierta o no a través de los nuevos programas cibernéticos, y es lo que me estaba explicando mi hijo, que ya no va a haber forma de que puedan darnos información falsa o tendenciosa gracias a estos dispositivos como el que están viendo aquí en el teléfono. Obviamente esto nos cambia la manera de trabajar, la manera de cómo nos visitan nuestros pacientes, y sobre todo, entre nosotros, los jóvenes y los que ya no estamos tan jóvenes, pues, el cuidar la salud mental. El empleo está cobrando una importancia inusitada porque está siendo cada vez más digital. Esto, al estar encerrados, nos lleva a sobrellevar conflictos de agresividad, soledad, angustia, y el problema es que cuando estamos trabajando, pues nos empezamos a aislar porque el trabajo es remoto. Entonces, nuestra nueva realidad es en educación, salud. Los médicos debemos estar más informados, más actualizados, tenemos que utilizar energía limpia y sobre todo tener la seguridad. La nutrición natural y saludable será fundamental, ya que nos estamos haciendo más sedentarios al pasar muchas horas en frente de la computadora. Nuestra comida definitivamente tiene que cambiar, ¿sí? La experiencia de interacción con los alimentos y la manera de adquirirlos, el consumo local que vamos a tener con ellos. Entonces ahora un plus, un lujo va a estar mantenerse sano, y va a ser una prioridad. Obviamente van a aumentar los reciclajes porque nos espera un largo y difícil camino, ¿sí? Difícil camino porque somos entes sociales, requerimos de ese contacto físico. Los extraño a ustedes. Es increíble la añoranza que tengo de estrechar manos y abrazar a mis amigos, ¿sí? Y el trabajo a distancia pues me está obligando a eso, ¿sí? Muchas oficinas cerrarán, pero cuando se abran serán espacios muy diferentes, más divertidos, ¿sí? Y habrá nuevas oportunidades de negocio. Eso me queda claro. Las empresas ya se dieron cuenta de que mantener a la gente trabajando desde su casa puede tener muchas ventajas. Nuestros congresos, bueno, pues el primer ejemplo ya lo tenemos en Médicos Unidos por México y la Academia Mexicana de Pediatría. En estos congresos va a haber viajes de trabajo, pues sí los va a haber, pero generalmente los congresos que nos interesen y realmente sacar el máximo provecho, pues va a ser precisamente de los congresos digitales. Las alternativas digitales llegaron ya para quedarse y esto va a potencializar nuestro conocimiento y nuestra interacción con nuestros pacientes, y sobre todo vamos a estar más actualizados. ¿Cuál es el problema? Que necesitaremos organizarnos más, mantener nuestra información perfectamente acomodada, perfectamente ordenada en nuestra computadora, y para eso pues también tenemos que invertir en nuestros equipos. Ya se me ocurrió. Permítanme un segundo. Okay. Obviamente ahora
los datos personales van a ser una prioridad. La confidencialidad de nuestros expedientes clínicos, de nuestros propios datos, pues van a ser fundamentales. Va a regresar el pago por inscripción, eso me queda claro, tanto en antivirus, en barreras para que no puedan ser vulneradas nuestras defensas. Y estos datos, nuestros pacientes son muy valiosos para las aseguradoras y demás, y los tenemos que proteger. Tenemos que estar conscientes de esto, ¿sí? Las nuevas tecnologías van a ser vitales, los congresos van a ser así, la visita a exposiciones comerciales van a ser así, me queda clarísimo, y esto desafortunadamente pues nos va a faltar ese calor humano, ¿sí? Las empresas tendrán que invertir en este tipo de tecnología y estas pueden desbancar los medios tradicionales, y los que no inviertan en esto pues se van a quedar justamente obsoletos. Entonces, vean que esto es lo que nos pasa. No me quiero parar porque a lo mejor me van a encontrar en las mismas condiciones que el individuo que está aquí a mi derecha, ¿verdad? Los consultorios pues prácticamente se van a hacer más virtuales. Tendremos que invertir, sí, en computadoras más potentes, en gadgets, en auxiliares, en expedientes clínicos electrónicos, unirnos ya a las recetas digitales para que nuestros pacientes puedan adquirir sus medicamentos, pero con el debido control. Esto va a ser mucho mejor que las recetas escritas. Se podrá trabajar desde cualquier lugar y usaremos más los códigos QR. A eso me quiero referir justamente hoy. Ya para hablar acerca de los códigos QR, pues los dejo con el doctor Antonio Arista Jalife. Hola, ¿qué tal? Pues ya como bien lo dijo el doctor Heriberto, vamos a platicar un poco acerca de esta tecnología, acerca de los códigos QR y cómo afecta y cómo impacta a la tecnología e inclusive cómo les puede ayudar en la labor diaria. Vamos a platicar un poco acerca de esto. Cuando nació por primera vez Internet en los años 70s y 80s, fue pensado primero que nada para uso militar y segundo para poder compartir información de investigación. Google nace en algún momento para eso, para transformarse, antes de ser un buscador que nosotros utilizamos para encontrar cualquier cosa, fue pensado para poder compartir información bibliográfica de una universidad a otra. Entonces, cuando crearon Google, tenían la idea de que tú pudieras buscar en cualquier momento bibliografía de calidad, prácticamente con escribir qué es lo que estabas buscando, y las dos universidades estadounidenses que empezaron a trabajar con ello ponían ahí toda su bibliografía. Hoy en día Google se utiliza para todo, para absolutamente todo. Buscas cualquier cosa que te interese en Google. Y lo interesante de cuando se empezó a desarrollar la tecnología por Internet es que tú podías o tú puedes tocar cualquier cosa que te interese, cualquier link, cualquier foto, y si llama tu atención, siempre vas a poder obtener más información. Por ejemplo, si tú buscas medicina en Google de este lado, puedes encontrar que puedes presionar cualquiera de los links y te va a llevar a una página que te va a dar más información. Esta es una tecnología que, pues, a final de cuentas, potencializa muchísimo nuestra curiosidad y nos permite, a final de cuentas, poder darnos cuenta de algo que nos interese y ahondar más en el tema. Sin embargo, pues tristemente esto no funciona fuera de Internet. Tú no puedes tomar un libro, tocar las palabras del libro y no te va a dar más información. Tienes que ir a otro libro u otra fuente para que te informe acerca de ello. Entonces, esta funcionalidad muy interesante que te permita tocar algo en un mundo virtual y que te dé más información, como no existe no existe fuera de Internet, se creó la idea detrás del código QR. La idea del código QR es que tú puedas vincular cosas que se encuentran en el mundo real. ¿Ah? ¿Perdón? Tú puedes vincular cosas que se encuentran en Internet con el mundo real. Esa es la idea del código QR. Lo interesante es que hoy en día cualquiera puede utilizarlo. Nosotros tenemos ya las herramientas necesarias en el bolsillo, en los teléfonos celulares. Ahorita vamos a hacer una prueba con ello. Y construirlos también es muy sencillo. Ya existen muchas herramientas para que podamos construirlo. Pero lo interesante de todo esto es que me gustaría que se quedaran en la mente con ello, que ustedes pueden vincular cosas que se encuentran en Internet con el mundo real. Por ejemplo, tú puedes entregar una receta, ahorita vamos a hacer un caso de estudio con ello,
y dentro de la receta puedes poner toda la información que necesita saber el paciente. O en su defecto tú puedes entregar una presentación como la que estamos viendo ahorita y puedes entregar información dentro de esa presentación para que se pueda consultar más adelante. Vamos a hacer un ejemplo rápido de un caso de uso de esto. Supongamos, por ejemplo, que tienes un paciente con fiebre. Eso es algo bastante común y el doctor Arista, que estaba aquí acompañándonos, tiene unas hojas bastante eficaces que ha utilizado durante varios años para darle información al paciente de qué hacer en caso de fiebre. Sobre todo los pacientes pediátricos, las madres de los pacientes pediátricos que constantemente están enfrentando con la parte de fiebre y es muy común cuando se le ponen vacunas. Entonces, para evitar que el paciente le esté llamando constantemente con cualquier duda, el doctor ya le entrega unas hojas preimpresas que tienen todas las instrucciones necesarias para hacerle frente a la fiebre. Esto está bastante interesante. Podemos aquí colocar cualquier información que necesitemos y se encuentran los datos del doctor aquí en la esquina y ya podemos entregarle esas hojas impresas con instrucciones. Pero, ¿qué pasaría? Pongo el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quisiera no solamente entregarle una hoja de papel, sino también quisiera entregarle un video? ¿Cómo le hago para entregarle un artículo sin tener que estar imprimiendo las 40 hojas, 50 hojas que podría tener un artículo? ¿Cómo le hago para entregarle una presentación o algo que haya dicho un experto, como por ejemplo los expertos de Médicos Unidos por México? ¿Cómo le puedo hacer llegar esa información a mi paciente? Un QR, un código QR es esa herramienta que nos va a permitir pegarle esa información, ya sea la receta, ya sea una presentación, ya sea un artículo, a cualquier cosa le podemos pegar esa información. Y esto nos va a permitir ir directamente a consultar esa información con utilizar solamente nuestro celular. Vamos a hacer un ejemplo para que nos vayamos familiarizando un poco de ello. Si tienen su teléfono celular a la mano, vamos a hacer el experimento. Por favor, toma tu celular, abre la cámara, la aplicación de la cámara, y enfoca aquí en este cuadro negro que se encuentra aquí. Vamos a tratar de hacerlo. No necesitas tomar la fotografía, solo tienes que enfocar el teléfono y en automático el teléfono va a tratar de detectarlo. Si te fijas, si tú tienes un teléfono con Android o si tienes un teléfono, un iPhone, va a aparecer algo como lo que se encuentra aquí. En iPhone te va a aparecer algo que dice abrir en YouTube o en Android te va a aparecer un iconito de color amarillo. Si quieren lo voy a regresar para que podamos intentarlo nuevamente. Y si tú tocas ese iconito de color amarillo o ese mensaje de abrir en YouTube, te vas a dar cuenta que ahí se encuentran todas las pláticas que se han dado de Médicos Unidos por México. Esto es bastante interesante porque a partir de un pequeño código impreso, o en este caso colocado dentro de mi propia presentación, puedes acceder a toda la información que se ha dado de este congreso. Y aún mejor, conforme más vayan pasando las presentaciones, cada vez este código QR va a tener información más y más valiosa. Entonces, no sé si algunos de ustedes ya lo hayan intentado o hayan probado para ver si funciona antes de continuar. Me parece que sí. Ok. Entonces, esta idea detrás de poder tomar una fotografía y que la fotografía te entregue la información, se le conoce como código QR. Entonces, nada te impide generar ese código QR con la información que quieras, como por ejemplo las presentaciones de Médicos Unidos por México, pegarlo en tus recetas o en tus hojas de recomendaciones e imprimirlo y repartirlo a tus pacientes. En automático, este pequeño código que se encuentra aquí nos permite compartir como si fuera un vínculo de Internet y las personas pueden tratar una hoja impresa como si fuera un vínculo de Internet. Esto es lo más interesante que puedes agregarle a las recetas, que puedes agregarle a las presentaciones, a las hojas de recomendaciones o a cualquier cosa. Tú puedes agregar o tomar información que se encuentra en Internet y adjuntarla de forma sencilla para poderlo utilizar. Este es un bonito caso de estudio en el cual puedes darle un valor agregado a la consulta o puedes darle un valor agregado a la experiencia que pueden tener los pacientes. Hoy en día, sobre todo en la parte de pediatría, pues los padres de los pacientes pues ya son millennials y tienen más idea de cómo funcionan estos códigos. Ya los vemos nosotros de nuestra generación,
sabemos qué hacer con ellos en automático y sabemos que ahí vamos a encontrar información interesante. Entonces, vamos a pegar esto también con la parte de la bibliografía médica. Vamos a hablar acerca de los códigos QR y cómo utilizarlos ya directamente en la bibliografía médica. Por lo que, vamos a poner un ejemplo rápido. Esta diapositiva tiene texto, no tiene gran sentido, no tiene razón de existir realmente esta diapositiva. Lo que me interesa es que veamos que hasta abajo se encuentran por lo general las bibliografías. En esta parte de abajo de las bibliografías, nosotros podemos ver aquí que dice, pues Escuela de Prescripción Médica, Manual de Vacunas, el link que podemos tener, que a veces son larguísimos, o podemos tener una fuente bibliográfica mucho más extensa. O al final, muchas veces en las diapositivas, colocamos las bibliografías para que las consulten, pero a veces se vuelve un poco complicado consultar esa bibliografía. Porque, por ejemplo, tú ya viste la diapositiva anterior, quieres tomarle una foto a la bibliografía, o a lo mejor sacas la cámara y le tomas una fotografía, ya revisaste la bibliografía de abajo, pero pues tienes que revisar al final de la presentación 4, 5, 6 diapositivas, buscar la bibliografía hasta abajo, transcribirla y escribirla en la computadora, buscarla en Google, a ver si te aparece algo, y eso se vuelve un proceso muy tedioso. Sobre todo cuando tú tienes rondas de conferencias en un congreso, en la cual estás viendo 5, 6, 7 o 10 presentaciones diferentes y quieres tomarte el tiempo como para revisar cada una de las bibliografías, pero se comienza a volver cada vez más complicado. Entonces, vamos a cambiar un poco esta diapositiva que se encuentra aquí arriba y le vamos a agregar ahora simplemente un código QR hasta abajo que dice más detalles aquí. Lo que dice la presentación no tiene gran ciencia, no tiene demasiado sentido, pero lo interesante es que tú puedes agregar la bibliografía directamente con un código QR aquí hasta abajo. Esto se vuelve mucho más sencillo y mucho más interesante porque cuando tú quieres consultar la bibliografía, lo único que tienes que hacer es sacas tu teléfono, lo enfocas directamente al código y ya te llevaste en tu teléfono la bibliografía y la información que tú quieres consultar directamente en tu presentación. Ahora, esto es muy interesante porque con un QR se vuelve la experiencia mucho más rápida al momento de tomar una conferencia. Con el QR tú puedes ver la presentación, enfocas rápidamente con el celular, como habíamos mencionado, con la cámara del celular enfocas ese código y ya tienes la bibliografía a la mano en tu celular. Esto también es muy interesante porque si hay algo que te llama la atención o hay nuevos descubrimientos que quieres compartirle a tus colegas, no solamente puedes consultarlo, sino también puedes almacenarlo y puedes compartirlo con las aplicaciones que ya se encuentran nativas en tu teléfono. Por ejemplo, cuando tú enfocas el código QR y te abre el canal de YouTube, con un solo toque o dos, tú puedes compartirlo con todos los contactos que tú quieras en WhatsApp o los puedes compartir directamente con cualquier contacto que tú tengas. Puede ser algún colega, puede ser algún paciente, puede ser cualquiera de esos rangos. Entonces, la idea del código QR para aplicarlo dentro de las presentaciones te permite agilizar el hecho de poder consultar la bibliografía médica. Entonces, vamos a platicar un poquito exactamente qué son esos códigos QR. Ya vimos que son unos cuadraditos bastante interesantes que se pueden pegar en todos lados. Vamos a platicar qué son exactamente. El código QR es una versión bidimensional del código de barras. QR significa Quick Response o respuesta rápida. Fue inventado por Masahiro Hara, se encuentra de este lado, del lado derecho, para Toyota en 1994 y se encontraban con un problema en Toyota. Tenían muchísimas refacciones y muchísimas partes y encontrar exactamente la que necesitaban se volvió un trabajo titánico y colosal. Entonces, Masahiro Hara y la compañía DensoWeb crearon una especie de lector de código de barras que fuera rápido, que no fallara, que fuera muy tolerante a fallas, que pudieras escanearlo en cuestión de segundos o milisegundos y que lo pudieras utilizar para encontrar la refacción o la autoparte que necesitabas en los almacenes. Esta tecnología es tan utilizada y es tan rápida y tan fidedigna que hoy en día se le colocan a robots que se encargan de buscar objetos en autopartes. Por ejemplo, los sistemas que te reparten en Amazon paquetería
tienen almacenes y son controlados por robots, que lo único que hacen es ir, buscar el código QR que necesitan, obtienen el paquete y te lo llevan directamente al equipo de entregas. Entonces, el chiste del código QR es para darte acceso instantáneo a la información de forma rápida. Este código de barras es muy interesante porque la información se encuentra codificada dentro de estos puntos de color blanco y negro. Estos códigos de barras fácilmente son identificables porque tienen 3 cuadraditos que se encuentran en las esquinas de cada uno de estos puntos. La razón de la cual existen estos 3 cuadraditos es que la cámara del celular te permite detectar esos 3 cuadrados y entender que entre estos 3 puntos se va a encontrar información codificada que la computadora debe de leer, debe transformarlo a texto y debe de presentarte. Entonces, dentro de un pequeño cuadrado como este se puede almacenar gran cantidad de información alfanumérica, de forma rápida, sencilla y sin mayor problema. Y estos 3 cuadrados que se encuentran en las esquinas le sirven a la computadora para poder detectar rápidamente la información que se encuentra almacenada aquí dentro. Este tipo de código de barras bidimensionales es bastante interesante porque puedes inclusive imprimirlos con una impresora que no tenga suficiente tinta. Pero si puedes colocarlo en una impresión y repartirlo sin necesidad de sin tener mayor problema en su inserción, puedes repartir ese tipo de información de manera fácil. Ahora, ¿qué puedes meter dentro de un código QR? Tú puedes meter direcciones de páginas web, una página web que te haya interesado, lo puedes insertar dentro del código QR. Puedes poner información de contacto. Por ejemplo, ahorita vamos a presentar la información del doctor Antonio Arista en un código QR y ustedes al leerlo van a poder agregarlo como contacto a su teléfono. Puedes enviar emails directamente desde tu código QR, puedes enlazar redes sociales, como por ejemplo, si tú tienes una página de Facebook, de Twitter o demás, puedes enlazar con ese código QR a las personas a tu página de Facebook o demás. Puedes mostrar PDFs que se encuentren dentro de Internet y un larguísimo etcétera. Entonces, con esta información de qué cosas podemos meter dentro de un código QR, podemos encontrarle gran cantidad de utilidades. Podemos transmitir casos clínicos, podemos transmitir recetas, podemos mostrar videos educativos como lo hemos visto, platicar un poco acerca de los esquemas de vacunaciones o inclusive nos pueden entregar vademecums o podemos transmitir vademecums directamente con un simple código. Entonces, nosotros también podemos hacer interacciones y efectos adversos de medicamentos, podemos agregar guías de tratamientos, escribirlas y colocarlas y poner información sobre pacientes vulnerables. Hay muchísimas posibilidades de ello y la verdad es que es más un asunto de creatividad que de potencialidad de la tecnología. Nosotros, como ya sabemos que podemos agregar todas estas cosas, podemos ponernos creativos y agregar cuanta información nosotros necesitemos para que nuestros pacientes o nuestros colegas puedan revisarlo de forma rápida. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de crear los propios códigos QR. Vamos a tratar de crear nuestros propios códigos y ver qué se puede hacer con ello. Esto va a ser un poquito más práctico, no tanto teórico. Podemos intentarlo conforme nosotros vayamos avanzando y vamos a intentarlo. ¿Qué vamos a necesitar para crear un código QR? Primero que nada, vamos a necesitar la dirección del artículo o de la página que nosotros querramos compartir. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo uno que se llama escueladevacunas.com/manual y una página. Por lo general, tenemos que elegir una página gratuita. Ya hay muchas páginas que no necesitamos registrarnos, que no necesitamos dar datos, que no necesitamos pagar nada, porque es una tecnología abierta. Entonces necesitamos una página que genere los códigos QR. Esta página que se encuentra aquí, www.qrcode-monkey.com/. Y no necesitamos nada más. Solo necesitamos la página que queremos compartir y nuestro generador de QRs que se encuentra aquí abajo. Es una página web que nosotros podemos visitar en el celular, en la computadora, en cualquier lado. Y no necesitamos nada más. Nada más necesitamos esos 2 datos. Para poder generar el código QR, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a entrar a la página. Si nosotros entramos a la página, vamos a ver un contenido como el que se encuentra de este lado.
Aquí nosotros podemos ver que nos puede dar varios opciones. Podemos agregar direcciones, URLs, textos, correo electrónico, teléfonos, direcciones SMS. Podemos agregar un montón de cosas. Pero lo que nos va a interesar es agregar un contenido de una página web. Una vez que ya entramos a la página que se encuentra de este lado, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar o escribir o copiar y pegar, también puede ser, la página que nosotros queremos compartir. Aquí lo pegamos directamente a escueladevacunas.com, /manual. Y con esto, ya viéndolo escrito, el tercer paso va a consistir en crear el código QR. El pequeño botón verde que se encuentra de este lado nos va a permitir, al momento de tocarlo, generar el código y ahí nosotros vamos a ver cómo estos cuadros se reacomodan hasta generarse el código que va a representar nuestra página web. Y finalmente lo que podemos hacer es descargar la imagen. Solo tenemos que tocar la pantalla, esperar unos segundos y nuestro código se va a descargar en nuestra computadora. Con esto ya nosotros podemos pegarlo a cualquier cosa que nosotros necesitemos. Entonces, recapitulando rápidamente, el paso 1 es entrar a la página que se encuentra aquí, www.qrcode-monkey.com, /es, o así lo podemos dejar. Paso 2, escribir la dirección de la página que nosotros querramos compartir, cosas de vacunas, por ejemplo, escueladevacunas.com, /manual. Paso número 3, presionar el botón de crea código QR y ya que esté generado, que toma aproximadamente 30 segundos o menos, descargamos la imagen. Le damos clic aquí, esperamos unos momentos y la imagen se queda descargada dentro de nuestra computadora. Ese código QR nosotros ya lo podemos utilizar para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Podemos añadirla en las presentaciones, podemos pegarla en las recetas, colocarlas en documentos impresos, podemos entregarla a los pacientes y colegas o distribuir bibliografía médica al instante. Algo interesante es que también puedes pegarlo como tarjeta de presentación y ya con esto, con pegarlo como una tarjeta de presentación, las personas que obtengan tu tarjeta de presentación pueden escanear el código y en automático ya se quedan tus datos guardados dentro del teléfono de la persona que lo escanea. Esto es muy interesante, sobre todo cuando tenemos un paciente nuevo que nos visita por primera vez, le entregas toda tu información dentro del código QR en tu tarjeta de presentación y el paciente ya te puede contactar con solamente haberlo leído, como lo hemos estado haciendo. Entonces, aquí nosotros podemos utilizarlo para el montón de cosas que nosotros necesitemos. Ahora, para ahondar un poquito más en ello, vamos a presentar un poquito acerca de la bibliografía, de cómo está el asunto, y podemos escanear rápidamente con nuestro teléfono la bibliografía de esta manera. Este es un rápido ejemplo, pero también nos sirve. Aquí hay un ejemplo para cómo utilizar códigos QR dentro de la educación. Acá hay otro ejemplo de cómo podemos utilizar, una introducción de cómo podemos utilizar el código QR dentro de la tecnología, o si queremos más información de cómo funcionan y cómo operan, se encuentra en el tercer código QR que se encuentra aquí. Es una página que nos habla un poquito acerca de cómo funciona. Sin más que agregar, pues aquí les dejo el contacto del doctor Heriberto Antonio Arista Viveros. Este es aquí su tarjeta de contacto. Ustedes pueden escanearla y se llevan la información. Si en algún momento necesitan escanear nuevamente alguno de los códigos, por favor díganme y puedo regresar a alguna de las presentaciones para que puedan escanearlos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o alguna duda. Eso sería todo de mi parte. Sí, los 3 que pasaste juntos de bibliografía, ¿se pueden escanear? Claro, Sí. Adelante. Pueden sacar su teléfono. Estos pueden ser artículos, pueden ser páginas y demás. La manera en que se hacen es utilizando ese elaborador de QRs. Hay muchos, no nada más es uno, hay varios sitios de internet. Una pregunta de ignorancia. Si hago una captura de pantalla, luego puedo... Claro que puede. escanearlo. Claro que se puede. Claro. Ya, perfecto. Entonces, podemos... Es de ignorancia, ¿eh? No hay ningún problema. A final de cuentas, el código QR, estos cuadritos que se encuentran aquí, en el momento que tú tomamos una captura de pantalla, podemos quedarnos con esa información y consultarla rápidamente. Ese es el chiste de los códigos QR.
Y también agradezco la invitación porque medicina es uno de los lugares en donde más se utiliza bibliografía médica. Entonces, agilizar la experiencia de poder consultar la bibliografía médica es algo que nos va a ayudar a todos. Al final de cuentas, todos los médicos se van a ver beneficiados de poder consultar bibliografía de calidad en cuestión de segundos. Sí, una de las experiencias que he tenido con los códigos QR es, por ejemplo, alguna vez di una plática sobre la utilidad de la capacidad que me dijiste. Y la proteína C reactiva como utilidad o parámetros de infección. Entonces, tenía muy poco tiempo, ya ven que ahora eran 20 minutos y lo demás 5 minutos de preguntas. Bueno, pues con los códigos QR, todo el proceso de cómo se hace o se toma la procalcitonina o la proteína C reactiva y cómo se interpreta, todo fue puesto en códigos QR. Al final de la plática, sí, hasta me sobró tiempo, todo el mundo tenía en sus teléfonos todo el procedimiento, la manera de interpretarlos y dónde los podían hacer. Entonces, este tipo de información es muy valioso cuando estamos presentando una conferencia. Si voy a hablar, por ejemplo, Isaías, que está hablando de tuberculosis y hay algo, un algoritmo o para llegar al diagnóstico, lo puede meter todo en un código QR y comparte con todos los asistentes esa información de tal manera que después de haber visto la plática, la va a aprovechar mejor porque se queda con la esencia, con la carnita, con lo que va a servir para el trabajo de todos los días. Entonces, pues yo les recomiendo los códigos QR, aquí dejamos nuestro contacto, si tienen dificultad, oye, ayúdame a hacer más códigos QR, con mucho gusto yo les ayudo o volvemos a hacer. Lo bueno es que esta plática va a quedar grabada en Médicos Unidos por México y van a tener la opción de verla y repasar junto con la plática y su computadora para hacer los códigos QR en la página que ya les mencionó Antonio. Aquí veo que hay algunas cuantas preguntitas. Adelante, Fabiola. Sí, Hola. sí. Una pregunta, ¿cuál es la capacidad máxima de almacenamiento del código QR de información? El código QR va creciendo conforme... Vamos a poner un ejemplo rápido. El código QR va creciendo... Un segundo. Aquí está. El código QR va creciendo conforme más información le vamos agregando. Voy a poner aquí... Voy a irme a las últimas presentaciones. Me gustaría que hiciéramos la comparativa rápidamente. Un segundo. En este código QR que se encuentra aquí, si te fijas, se encuentra 1 punto, 2 puntos, 3 puntos en la esquina y hay un punto chiquitito que se encuentra aquí en la esquina del fondo. No sé si lo alcanza a ver. Aquí no sé si se alcanza a ver en el mouse. Conforme más información le vamos agregando, se empiezan a agregar cada vez más puntos. Voy a avanzar hasta el final. Aquí podemos ver que hay varios puntos. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que se encuentran acá. Ese código se va expandiendo conforme más información vas agregando. Yo lo que sugiero es que se agregue poca información para que sea fácil de leer. O sea, una página web es suficientemente grande para que se pueda colocar. Pero si tú quieres poner así una enorme cantidad de información dentro del código QR, digamos poner 200, 300 megas, el código va a ser prácticamente ilegible. O sea, va a ser muy difícil de leerlo porque va a ser enorme. ¿Qué es lo mejor? Lo subes a una página de internet, un Dropbox, un Google Drive, lo que sea, sacas el link y con el link generas el código QR. Y ahí puedes meter todo lo que tú quieras, toda tu biblioteca entera y se queda en un cuadrito muy pequeño. Ok, ya, listo. Fíjense que cuando mi esposa estuvo internada en el Hospital General, pues era paradójico, ¿verdad? Pues me dedico a las infecciones y me llegaba gran cantidad de información sobre COVID. Entonces me llevé a la tarea de organizarla en mi Dropbox. Mi Dropbox es un sitio donde es como un disco duro que tienes en la nube. Y ahí fui guardando toda la información y la fui clasificando. Yo veía a mis compañeros médicos en el Hospital General de que pues yo traía a veces información más fresca que ellos, pero porque obviamente ellos estaban en la trinchera y estaban trabajando. Bueno, pues empecé a repartir los códigos QR y en sus teléfonos les estaba llegando la información sobre medicamentos, sobre terapéutica, sobre guías, sobre, en fin,
y todo con bibliografía. Eran los artículos físicos de cada uno de ellos. Actualmente todos los artículos de todas las revistas sobre COVID-19 son gratuitos, entonces no hay copyright. Yo les daba los artículos con un simple código QR o muchos artículos en una carpeta que estaba en mi Dropbox y tenían todos los artículos. Doctor Jorge Chu, creo que había una pregunta. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, no sé si me perdí o algo, pero ok, te registras en la página de Monkey y ya tienes el formato de lo que es el código QR. Y luego viene el espacio en donde le introduces el HTTPS, ¿no? Y eso ya se siguen los siguientes pasos y eso ya queda ahí. Dijéramos que esa liga es para un artículo, dijéramos, de una plática que estás dando, ¿no? Pero tú quieres poner ahí todas las citas bibliográficas que utilizaste en esa plática. ¿Cómo es que le vas agregando? Lo que puede hacer para poderlo agregar es, podemos tener todos los artículos dentro de una carpeta de Dropbox o una carpeta de Google Drive. Cualquiera de los dos son bastante buenas opciones. Y inclusive vamos a hacerlo aquí como ejemplo. Estoy compartiendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a minimizar lo que tiene aquí el doctor. No vaya a ser que tengamos aquí una pantalla que no tengamos que ver. No sé qué tenga aquí. Y vamos a hacer este experimento rápidamente. En esta página de qrcodemonkey.com, nosotros voy a entrar aquí a la pantalla que se encuentra en el Safari. Y voy a tomar cualquier información que tenga el doctor en el Dropbox que nos pueda servir para generar un código QR. Aquí está la página como nosotros lo estamos viendo. Y nosotros vamos a tomar, por ejemplo, aquí yo tengo una, aquí en Dropbox del doctor, vamos a la parte de COVID, coronavirus. Yo le voy a dar aquí un clic derecho y le puedo decir, Vamos, dale más. Aquí voy a aumentar un poquito más. Por ejemplo, ¿me regreso? Sí. Ok. Aquí es que el doctor me está indicando qué carpeta es. Bueno, voy a tomar esta carpeta por ahorita. ¿Esta? Sí. Ok. Ábrela. Ajá. Vamos a ver un artículo. Ese artículo, por ejemplo, este que se encuentra. Voy a darle clic derecho y le voy a decir copiar vínculo de Dropbox y lo voy a pegar aquí. Control V para pegar. Y aquí ya está el artículo de Dropbox. Okay. Le pongo crear código QR y aquí se encuentra ya el código QR. Si usted puede intentarlo, puede escanearlo y ya se lleva el artículo. Escanéalo. Okay. Ya lo puedes escanear. Escanearlo con el teléfono y ya puede llevarse el artículo directamente. Sí, efectivamente, ok. Ya lo tengo. Entonces, los artículos de la presentación X, Ajá. los coloco en una carpeta y la liga que voy a poner entonces nada más es la liga de esa carpeta, que te lleva esa carpeta para que abra todos los artículos. Todos los ¿verdad? artículos, claro. Exactamente. Si le ponemos copiar vínculo de Dropbox y lo pegamos aquí, Ajá. ya están ahí todos los artículos listos para poderse observar. Todos. A mí lo que me apareció en el teléfono es dropbox.com. A ver, ¿podemos escanearlo nuevamente? A mí sí me apareció el artículo, o sea, así como son las distintas características de COVID-19 en la infección en niños. A mí me pregunta, ¿quieres descargar FPED 09 PDF?
le Sí, pido, ese es el artículo que el doctor, que ahorita le estamos compartiendo. pido que lo descargue y no descarga nada. Probablemente se está descargando dentro del teléfono, Mm, pero podemos utilizarlo directamente desde ahí. no sé dónde lo pueda ver. Pero bueno, ya lo buscaré. Sí. ¿Qué les recomiendo? Miren, Dropbox es Gracias. gratis, ¿sí? Dropbox es gratis y lo pueden tener en su teléfono, lo pueden tener en su computadora. Claro que les da Como 4 como 4 gigas, un USB pequeño, pues. Claro que si quieren el Plus, yo tengo el Plus, no hombre, pues tengo como 4 terabytes, o sea, un disco duro grandísimo, y ahí guardo toda mi información y puedo pasarles carpetas completas en códigos QR, en donde dentro de esa carpeta están todos los artículos que me interese compartir. Cuando doy una plática, toda mi bibliografía la pongo en 1, 2, 3 carpetas, en donde están todas las citas bibliográficas de mi presentación, y nada más toman el código QR y se llevan todos los artículos donde va a ser toda la información para hacer la diapositiva. Entonces, la posibilidad es increíble, pueden llevarse los artículos. Entonces, lo que te está pidiendo ahí es de que bajes, obviamente, el Dropbox, que es gratis, ¿sí? Y te va a dar todos los carpetas, artículos y demás. Es muy sencillo. El Dropbox es como el disco duro o el Google Drive, donde puedes guardar mucha información. Otra opción, además de Dropbox, es Google Drive, como dice el doctor. Google Drive también funciona de la misma manera, te permite meter ahí los documentos que tú necesites y obtener links que podemos colocar en esta página para generar los códigos QR. Una vez generado el código QR, tú te despreocupas, lo puedes repartir a cuantos pacientes quieras y siempre van a poder acceder a esa información. Una pregunta. Sí, claro. Hola, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, hombre? Pues es un brillante. Gracias. Gracias. Chato y el chatito. Un exprimido ahorita de las neuronas. Poco a poco, no te preocupes. Por ejemplo, bueno, ya vi cómo se hace lo de las páginas y artículos, pero una presentación. Es el mismo principio, es el mismo precepto. Podemos tomar una presentación. Voy a tomar inclusive la presentación que nosotros dimos y la voy a colocar allí para que puedan utilizarla. Tomamos aquí en Ingeniero Arista, el doctor aquí tenemos, la presentación de... Aquí está. Le damos igual, clic derecho, copiar vínculo de Dropbox. Lo voy a pegar aquí. Creo el código QR. Muy bien. Ahora, José Y Luis, listo, ya puedes escanearlo. escanealo y ya tienes la presentación de hoy. Ok. Entonces, ahí con ese mismo principio podemos nosotros compartir también presentaciones directamente. O sea, tienes que tener el Dropbox para poderla... O el Google Drive. O el Google Drive. O el Google Drive. Ok. Son gratuitos. Pero mira, en menos de 5 segundos ya tienes la Sí, presentación que dimos. Ya la tengo aquí ya. Está padre, ¿no? Está fabuloso esto. No, pues muy bien. Y lo más importante, como esta plática va a quedar grabada, puedes verla y repasar y hacer el ejercicio en tu computadora. Sí, muy amable, muchas gracias. Una duda. Claro, Sí. cuéntame. Gracias. Excelente presentación y qué bueno que están trayendo la tecnología aquí a Gracias. Médicos Unidos por México. Una pregunta. Si yo lo trato de hacer desde PowerPoint y crear esa presentación, ¿se puede o a fuerzas tengo que subirlo a algún sistema de almacenamiento como Dropbox o Google Drive? En este caso sí es a fuerzas porque recordemos que los códigos QR tienen un espacio limitado. Entonces, no es lo mismo poner este texto aquí que poner todos los datos que se podrían encontrar dentro de un PowerPoint. Okay. Digamos que este es nada más como una liga que te lleva la información necesaria. Como habíamos visto en la presentación, el chiste de un código QR es que actúe como un vínculo entre el mundo físico y lo que se encuentra en Internet. Excelente. Entonces, para eso sí necesitamos ese vínculo. Ok, muchas gracias.
No hay de qué. Y este programa, este sitio es gratuito, el RCD Monkey, e incluso vienen abajo las instrucciones de lo que estamos haciendo ahorita, justamente. Aquí, como para poner otro ejemplo, podemos colocar información interesante como un correo electrónico para escribirle a alguien, un número de teléfono, o este que dice Vcard es la información que nosotros podríamos poner para que alguien nos contactara. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido, Heriberto Arista, y voy a ponerle aquí infectología. Aquí puedo agregar toda la información que yo necesite y cuando yo creo el código QR, ya en automático tiene toda la información para que me puedan contactar. Voy a poner el teléfono de aquí el doctor, 55 29 58080. Y su correo electrónico, v@yahoo.com. Y vean cómo se va a modificar el QR. Aquí yo cuando presione que crea código QR, se modifica en automático y ya tiene esa información. Si ustedes lo escanean en este momento, van a poder llevarse toda la información del doctor y se va a poder guardar como si fuera un contacto. Si no tienen su contacto, pues aquí ya lo tienen ahora. No sé si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta. Verdaderamente impresionante para muchos de nosotros. Yo al menos desconocía todo esto y ha sido pues muy novedoso y ya le veo un potencial inmenso. Yo creo que si dejas de compartir la pantalla podemos vernos aquí en el panel para... Fabiola, adelante. Buenas noches, yo estoy de colado. Me queda claro que lo que está compartiendo son ligas, más que texto puro o una imagen plana. Mi duda es cuál es el máximo de capacidad que es todavía legible para un QR. Por ejemplo, me imagino que no puede copiar toda la enciclopedia británica y trasladarla a un QR y que sea legible por el ancho que se van a volver los puntos. Claro. ¿Cuál es el máximo, la longitud máxima de texto o de información que usted recomendaría en un QR? Así ya muy grande, yo recomendaría aproximadamente unos 500 caracteres, 600 caracteres. El máximo que te puede dar un link son 2048 caracteres, o sea, 2048 letras a final de cuentas. Pero ya con 1000 aproximadamente se empieza a volver un poco más difícil de leer. Recordemos que a mayor cantidad de información, más complejo se vuelve la lectura. Entonces, hoy en día hay servicios, por ejemplo, los que estábamos viendo ahorita, que te permiten achicar el tamaño del texto para colocarlo en algún punto. Pero con 500 caracteres es bastante bien legible. El máximo para un link son 1024, me parece, o 2048. Y pues ahora sí que el tamaño es infinito siempre que sea legible. Pero con 500 es suficiente como para poderse leer fácilmente. Ok, gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Pues, por ejemplo, lo que habíamos pensado acerca de los códigos QR para personalizar las constancias o diplomas, ¿cómo sería eso? Lo que podemos hacer es, en algún punto de la vida, colocar los códigos QR vinculados a, puede ser un sistema, una base de datos o cualquier cosa que te permita verificar las constancias. Coursera, que es una plataforma, un sitio que se dedica a hacer cursos de capacitación de diversos temas, utiliza ese tipo de códigos para verificar que realmente la persona que dice que tiene una constancia es y cursó lo que tenía que llevar. Entonces, estos códigos QR pueden insertarse como un mecanismo de verificación o un mecanismo que lleve a la información de la persona que cursó el curso y tomó el curso. Es como un candado, mi querido. Sí, lo que tú estabas mencionando, sea lo que te refieres, mi querido tocayo. El hecho que, por ejemplo, que esa persona no comparta su código y que pueda sacar
10, 15 constancias, no, solamente en esa base de datos y con las asistencias que haya tenido, puede sacar esa constancia con el número de horas requeridas para que tenga validez. Eso se puede hacer con un código QR y no se puede modificar. Ahora, como aplicación que se me ocurre rápidamente, nada más aquí un poquito futureando, ese código QR puede ir asociado, por ejemplo, al doctor Heriberto Antonio Arista Viveros, y dentro de la plataforma se pueden registrar las horas, por ejemplo, lleva 3 horas, 4 horas, 5 horas, y ese mismo código QR que ya tiene asignado a él, conforme él vaya tomando los cursos, se va actualizando. No tiene que cambiar el código QR, solo se tiene que actualizar la información que se encuentra dentro dentro del servidor o dentro de las constancias o de donde esté el registro de las horas que lleva hechas. O sea, básicamente es una base de datos. Exactamente. Uno la puede modificar y el código QR se va modificando de acuerdo a cómo se modifique la base de datos. Más bien, se modifica la base de datos, pero el código QR se queda como está y cada vez que se lee, tiene información diferente. Eso es lo interesante del código QR. Por ejemplo, si el doctor Arista comparte una carpeta y la carpeta está vacía, pues ahí tenemos el código QR y pues lo leemos y no tiene nada. Pero conforme él empieza a agregar documentos a esa carpeta, aun cuando se lee el código QR, cada vez tiene más información. Muy bien. Oye, ahorita que no hay preguntas, yo quiero comprometer aquí a mi tocayo que nos asesore permanentemente el doctor Antonio Arista Jalife. Qué barbaridad, qué novedoso para mí, qué infinito veo de posibilidades y de verdad que sería muy bueno que tuviéramos un poco más de asesorías en ese aspecto, porque estoy como los niños de 5º año de primaria, que ya aprendimos todo, pero a la hora del examen no lo aprendí todo. Entonces, tengo mucha tarea mañana en estar practicando a ver cómo hasta lograr ahí al menos mis datos personales. No claro. sé. Sí, tocayo. Y lo interesante es que lo que estamos hablando ahorita ya está alimentando ese código QR. Lo vas a ver en el momento que tú quieras. Fíjate nada más, qué barbaridad, qué maravilla. Ahora sí yo quiero llevar agua a mi molino. A ver, sí, Reinaldo. ¿Cómo podamos poner la colorimetría fecal de la cartilla en un código QR? Bueno, primero que nada, necesito la información de qué es una colorimetría fecal, así que... Ajá. Claro, sí se puede hacer, porque al final de cuentas es una base de datos, ¿sí? Teniendo todos los parámetros y se pueden hacer comparativas, es un programa nada más. De hecho, fíjate que te voy a platicar algo, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, adelante. Fíjate hasta las 10. Fíjate, Reinaldo, que aquí mi chamaco hizo su tesis de doctorado, fue el identificar el mosquito Aedes aegypti. Ajá, para hacer un mapa de cómo estaba el dengue en toda la República. Bueno, fue tan exitoso que lo fue a presentar a Estados Unidos. Desafortunadamente el CONACYT llegó, se llenó de politiquería y lo que tú quieras. Ya conocemos esa historia, ¿no? Llegó una persona que nada tiene que ver con la ciencia y se vino abajo todo ese proyecto. Pero fíjate que países como Malasia, los lugares endémicos de dengue, se interesaron mucho en eso, porque su proyecto era de tomar fotografías en estanques y aguas y detectar al mosquito. Al mosquito, claro. Ajá, entonces era una identificación de imagen. Lo mismo podía suceder con esto de la colorimetría que me dices, y se pudiera hacer precisamente por identificación de imagen. Eso es lo que él es un experto, fíjate, para eso. Sí, el tema de tesis doctoral era tal cual procesamiento de imagen y visión computacional. Visión computacional no es otra cosa más que hacer que una computadora entienda lo que está pasando en una imagen. Entonces, si la colorimetría fecal es un asunto de imágenes, siempre se puede crear un sistema, un algoritmo o un programa
que le permita a la computadora entender qué está pasando en la imagen y ayudarle y asistirle al médico para tomar decisiones. Entonces, si bien es cierto, los códigos QR pues sí son para escanear y transmitir información, esta parte ya de colorimetría fecal es un asunto de visión computacional, que las computadoras entiendan qué está sucediendo. Y obviamente se hacen con fotografía, eso que ni qué. Y el De celular, hecho, pues, es una herramienta. perdón, ¿sí conoces la colorimetría fecal que está en la cartilla de salud de los niños? Ese le toca. No, bueno, yo sí, pero él no. En mi caso, sí, Habría que mostrársela a ver cómo podemos ligarla, porque desafortunadamente siguen llegando chamacos tarde a que se les haga la cirugía de Kasai. Ok. Entonces, teniéndolo en un smartphone, que el 70-80% de la población tiene un teléfono capaz de hacerlo, creo que sería un hitazo. Bueno, pues, ¿qué te parece si te pongo en contacto con mi chamaco y justamente le das esos datos? Yo le voy a enseñar lo que viene en la cartilla y tú le explicas qué es lo que necesitarías de ahí y yo creo que no tendría inconvenientes, no lo estoy convenciendo, no tiene inconveniente para que te eche una mano. No, pues yo ahorita estoy trabajando con un familiar para que me haga un video para que sea más amigable, que las señoras entiendan que tienen que mirar el color de las evacuaciones de los chamacos, compararlo con la colorimetría fecal y llevar a sus niños a tiempo. Ahora imagínate eso pegado, ese video en un código QR que se pueda poner en la cartilla y tengan el video de lo que tienen que hacer. Uf, sería fabuloso. Entonces, pues las posibilidades son muchas, mi querido. Excelente, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. La doctora Fabiola Aguilar tiene la Ay, palabra. Adelante, es Fabiola. mi asociado que tengo aquí al lado, tiene dudas. Ah, bueno. Más que dudas. El marido de Fabiola. Adelante. Comentarios. Sí, mucho gusto, Ángel Castellanos, ginecobstetra. Oiga, ponga la cámara para que lo conozcamos. Ginecobstetra colado. ¿Quién es el afortunado de tener de esposa aquí Hola. esta maravillosa mujer? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que les comentaba precisamente es que se puede hacer con visión artificial, redes neuronales y demás, esto de la colorimetría, para identificar los colores y asociarlos, en qué nivel de corte se puede hacer se puede asociar con la patología. La otra alternativa para hacer el QR es que se puede hacer una infografía para hacer la difusión. Claro. En esa infografía se suba a una página o a un drive y se haga la difusión. La otra alternativa, lo que les iba a comentar es que también, por ejemplo, es interesante todo esto de la tecnología. Hubo una iniciativa de Fundación Slim en la cual querían introducir un código NTC, bueno, de los que trabajan en radiofrecuencias. No me acuerdo bien cuál es el desglose, pero lo iban a poner en las cartillas de vacunación. De tal suerte que iba a pasar un carrito por las comunidades. Ese carrito genera radiofrecuencia y esa cartilla, aún y cuando esté dentro de la casa, va a enviar radiofrecuencia con la información de la cartilla y van a poder identificar qué niños son los que tienen faltante de vacunas, cuáles son los esquemas que están completos, en dónde tienen que ir a aterrizar, y eso podía agilizar mucho el barrido. Desafortunadamente quedó en proyecto, pero está en la página de la Fundación Slim. Ah, yo creo que lo iba a desarrollar en Dubái, porque aquí No, está... aquí tenemos a los servidores de la nación, doctor. No, pero a mí me llamó mucho la atención porque cuando lo vi en la página de la Fundación Slim, dije, ese proyecto está genial, o sea, podría aligerar un montón la carga, podría mejorar mucho la cobertura de esquemas de vacunación. Sin embargo, pues creo que solamente quedó en proyecto, pero yo lo leí hace algunos años en su página. No, tristemente eso ahí quedó. Sí, es un poco triste. Y hay un montón de aplicaciones interesantes de esa parte de radiofrecuencia, como por ejemplo el hecho de poder tener un historial clínico en un chip de radiofrecuencia y pues nada más llegas con el especialista, cualquiera que éste sea, y ya le entrega la historia clínica capturada dentro de ese chip de radiofrecuencia. Entonces es tecnología muy interesante y pues como mencionamos al principio, el hecho de estar en aislamiento nos está obligando a adoptar tecnologías nuevas. Entonces, pues creo que es el momento idóneo como para empaparnos en esta idea. Sí, por ahí había estimados que esta pandemia obligó a migrar de 10 a 20 años a las tecnologías a todos los países en general.
Así es. Así es. Es lo que hablé al principio de la plática, justamente. Nos hizo brincar de un día para otro al futuro. Muchas gracias. Ya no Gracias, gracias. No, bueno. Definitivamente que es una gran herramienta y estoy pensando muy seriamente que la presentación de casos clínicos con fotografías de casos clínicos pueden hacerse con código QR como estoy imaginando. En efecto. Aquí el único detalle que hay que tener en consideración es que en el código QR tenemos que tener mucho cuidado con la parte de protección de datos personales, porque a final de cuentas quien posee el código posee toda la el acceso a toda la información. Entonces eso también es algo que tenemos que tener en consideración, porque si ponemos datos sensibles de un paciente en un código QR y se pierde, lo prestan, cualquier cosa, pues alguien ajeno a nosotros ya tuvo acceso a esos datos. Entonces es algo que también tenemos que tener cuidado de qué información compartimos. Igual que como compartimos en Internet, qué información podemos y qué información no podemos compartir, lo mismo pasa con códigos QR. Es lo único que hay que tener en consideración. Muy bien, pues creo que estamos alertados de que necesitamos asesoría, Fabiola, para esos procedimientos. Definitivamente. Sí, lo bueno que mi cuñado es doctor en biónica o cosas por el estilo, cosas que a mí todavía me chocan en el cerebro, pero sabe de mucho de esas cosas. O sea, me hace cortocircuito todo eso. Sí. Sí. Entonces podríamos ver de qué manera. Claro, Fabiola, mire, de hecho, el interés de mi hijo por el dengue, pues fue porque me oía hablar del dengue, que de la vacuna, y dije, a ver, trae acá, ¿qué es esto del dengue? No sabía nada. Cuando le di, me empecé a dar bibliografía para que viera de qué se trataba, así recurrió, ¿y por qué no identifican al mosco? ¿Y por qué me dice a mí? Ni el mosco lo conozco, le digo. Y se empezó a meter en esto, y cuando dio la tesis al Politécnico, no, hombre, quedaron encantados. Su maestra, una japonesa, estaba sorprendida del potencial que tenía eso, ¿sí? Y la verdad que pues fue muy triste porque se hubieran salvado mucha gente al tener un mapeo exacto. Porque ¿cuál es el problema en el dengue? Se fumiga indiscriminadamente y no solamente se está llevando al mosquito, se está llevando microbioma del ambiente, abejas, hormigas, que son necesarias. Entonces hay un desbalance en la naturaleza. Bueno, con este programa se podría hacer fumigaciones quirúrgicas, literalmente quirúrgicas, de dónde estaban los mosquitos para controlar el dengue. Era una idea fabulosa. En Malasia les encantó, está en Japón ahorita el proyecto avanzado en él, y caray, esto tiene implicaciones en la medicina, en todo lo que estamos haciendo. Muy bien, pues aparte de Jorge Chuk, de José Luis García Galaviz, de Reinaldo Mitchell, de la doctora Fabiola Aguilar, también felicitaciones de César Virgen Ortega. Mi querido César. Sí, pues una excelente plática. Siguen las felicitaciones de parte de Araceli, Silva, Lolis Barragán. Les agradecen mucho la información y pues estamos llegando al término. Entonces yo quisiera que dejaran algún mensaje antes de terminar esta grabación. Bueno, pues estamos para servirles. La asesoría es permanente y acuérdense que la ciencia no sirve de nada si no se comparte. Share the knowledge. Y bueno, a final de cuentas, el chiste de la tecnología es que se pueda aplicar en problemas reales, y qué mejor problema que salvar vidas. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Antonio Arista Viveros, muchísimas gracias al doctor Antonio Arista Jalife. Ha sido una excelente plática, nos demuestra que algo bueno se saca de las desgracias, y esta pandemia nos ha demostrado que la tecnología va a una velocidad terrible, en la cual pues esto de la nueva normalidad, que me choca decir eso, en realidad esta es nuestra nueva realidad.
Y yo creo que es muy esperanzador para el futuro, incluso de los que ya estamos en la tercera edad y ya fuimos vacunados, al menos en la primera dosis, porque esperamos ver todavía cosas mejores y cada vez, como yo digo, no tenemos que volver a hacer lo mismo, tenemos que ser mejores cada día. Les agradezco mucho a todos, muy buena noche y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.